Gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación y poder compartir mis opiniones. Bueno, voy a explicar un poquito qué es el Pacto de los Alcaldes. El Pacto de los Alcaldes es una iniciativa europea que comparte con municipios y con otras entidades territoriales como la Diputación de Barcelona o el Consell de Mallorca los objetivos de reducción climática. Los objetivos de reducción climáticos en este momento son 40%, una reducción del 40% hasta el año 2030. Esto quiere decir que todos los municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes se comprometen a estos objetivos. En la actualidad tenemos más de 10.000 municipios participando en Europa, que no es poco, y unos 2.500 municipios participando en España. Parte de estos municipios son de la provincia de Barcelona o de las Islas Baleares o de la isla de Mallorca, donde la mayoría de los municipios están participando. Hay que decir que los municipios están haciendo un esfuerzo por conseguir los objetivos. En la actualidad, los municipios vinculados al Pacto de los Alcaldes reducen un 27% de las emisiones. Pero como todos sabemos, esto no es suficiente para combatir el cambio climático. El cambio climático ya está ahí, está presente en el día a día. Los efectos son visibles a nivel internacional y es necesario hacer mucho más. Y esto supone un reto para los municipios porque, aunque muchos municipios, por ejemplo, han optado por políticas de reducción mucho más ambiciosas, como clima neutralidad hasta el 2030, y tenemos este movimiento de municipios por la emergencia climática, que, bueno, pues que claman y que piden que es necesario hacer mucho más y que el clima climático es en realidad una emergencia y que hay que tratarlo como una emergencia. Digamos que los municipios se encuentran con problemas de fondo, con problemas estructurales, y es que los requisitos son difíciles. Digamos que muchas veces los municipios, aunque son la entidad administrativa más cercana a la ciudadanía, es la última en obtener recursos. Y los recursos se escalonan y vienen de la Comisión a los Estados miembros y se distribuyen a las regiones, a los estados federales y luego a las provincias. Y el municipio es muchas veces el último en obtener recursos, siendo el que más los necesita. Y esto es algo que es necesario cambiar. Esto es algo que es necesario cambiar, teniendo en cuenta además que la Comisión Europea está haciendo un esfuerzo ahora mismo con el New Green Deal y que va a haber 1 billón de euros accesibles en los próximos 5 años para temas de cambio climático y de políticas medioambientales, biodiversidad, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que replantearse y yo pienso que las instituciones tienen que llegar a un acuerdo y hablar sinceramente de cómo trabajan conjuntamente teniendo en cuenta una organización multinivel y cómo comparten estos fondos y cómo se colocan estos fondos donde más hacen falta. Yo pienso que ese va a ser el reto de los próximos años, teniendo en cuenta además que los municipios van a tener que trabajar en aspectos nuevos que hasta ahora se han tratado poco, como es, hay que revolucionar el transporte, hay que crear un transporte verde sostenible, hay que trabajar en economía circular, que es un tema que hasta ahora se ha estado discutiendo teóricamente, pero en la práctica no existe casi nada. Yo creo que el COVID también nos ha hecho ver que la cadena de recursos hay que repensarla
y hay que ver de dónde vienen los productos que nosotros consumimos y si no es mucho más lógico que los productos vengan de una economía de cercanía, en vez de estarlos comprando en regiones muy, muy apartadas. El Pacto de los Alcaldes también se ha globalizado. El Pacto de los Alcaldes está también no solamente un fenómeno europeo, está en África, está en Latinoamérica, está en Asia. Y el Pacto de los Alcaldes tiene un mecanismo que a mí me parece interesante, que es el de utilizar los hermanamientos existentes entre ciudades y generar nuevos hermanamientos para que los municipios puedan colaborar con municipios o bien en Europa o en otras regiones del mundo, ofreciendo las buenas prácticas que los municipios han desarrollado en temas específicos y el conocimiento que han acumulado en estos temas, como puede ser edificios o tratamiento de basuras o cualquier tema, y compartir con estos temas con municipios de otras regiones del mundo. El año que viene van a salir proyectos o aplicaciones para que los municipios europeos puedan optar a lo que nosotros llamamos twinning, hermanamientos, que son intercambios, que son en realidad intercambios entre ciudades y cooperación, como he dicho, en África, Asia, Latinoamérica. Y a mí me parece que estos hermanamientos son una herramienta muy interesante para compartir y para vivir las experiencias de cambio climático, las experiencias positivas en ODS también, y llevarlas a otros sitios. Yo creo que, y es también ahondar los hermanamientos ya existentes a nivel municipal, que muchas veces tienen un carácter puramente institucional para la prensa. Entonces, yo animaría a los municipios presentes en este foro hoy y al Consell de Mallorca y también a la Diputación de Barcelona, pues a estar pendiente de este tema porque se puede optar a estos hermanamientos que además son gratuitos, están subvencionados, es decir, estos hermanamientos están pagados por la Comisión Europea, como una forma también de ahondar en la cooperación internacional y colaborar con municipios de otras regiones del mundo en estos temas. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.